Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. La semana pasada decía usted que son aspiracionistas y egoístas. Sí. Hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios de que el que no tranza no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos. Increíble. Yo lo atribuyo a que son muy susceptibles a la manipulación, que leen el Reforma. ¿Las clases medias? Sí, un sector, tampoco todas. ¿Cuál es el ideal? Porque también en el flanco izquierdo se dice, ¿no? Si hay clase media, luego entonces va a haber más conservadurismo. No, hay que sacar. Amigos cibernautas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión de NP Noticias de la tarde. Gracias a nuestros amigos del Facebook, gracias a las redes sociales, de verdad muchísimas gracias por la enorme oportunidad que nos dan de estar nuevamente aquí con ustedes. Una emisión más de NP Noticias de la tarde, de verdad, desde el portal de Neopolítica TV. Hoy transmitimos también a través de nuestro Facebook. Muchísimas gracias. Ustedes saben lo que está sucediendo en el país, ustedes saben lo que acaba de suceder en estas elecciones que acaban de terminar, las elecciones del 6 de junio. Muchas gracias, amigos. Vamos a platicar de varios temas muy importantes que, como usted debe de saber, hoy están en la palestra nacional. El tema de los clasemedieros, que el presidente de la República le ha dado por descalificar a aquellos que pues realmente son una base fundamental del desarrollo económico de nuestro país. Y por otro lado, ustedes lo saben también, el doble discurso del presidente de ir a dialogar con aquellos empresarios, aquellos que son los que generan los empleos también. Muchas gracias por la enorme oportunidad, feliz y contento de estar aquí con ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Como siempre, transmitimos desde el Puerto Internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. De verdad, muchísimas gracias. Hay muchos temas que tratar el día de hoy, pero el tema principal, más allá de unas importantes reformas que pretende llevar a cabo el presidente López Obrador, que tienen que ver con una reforma a la ley, una reforma eléctrica, una reforma electoral y una reforma constitucional, desde luego las tres, que tienen que ver con la Guardia Nacional. Esta Guardia Nacional que pues dentro de poco prácticamente se va a oficializar, porque debe usted de entenderlo así. La Guardia Nacional que fue creada provisionalmente para darle seguridad a nuestro país, para calmar o tratar de controlar la enorme inseguridad que existe en el país, que no se ha logrado erradicar tampoco. Fue creada esta Guardia Nacional, pero hay por ahí un decreto, o más bien dicho un transitorio, dentro de esto que fue aprobado al inicio del gobierno de López Obrador, que únicamente se hablaba de que la Guardia Nacional estaría en las calles durante 5 años, logrando la pacificación del país,
La Guardia Nacional, que en su mayoría se compone de militares, de marinos, regresaría a sus cuarteles. Desafortunadamente no ha sido así, ustedes lo saben, y lo más importante de todo lo que le quiero decir es que el presidente prácticamente pues ha retrocedido, y con ello podríamos decir que ha sido un verdadero fracaso lo de la Guardia Nacional, porque esta reforma que pretende oficializar a la Guardia Nacional para que sea un mando militar el que asuma las funciones de seguridad de la Guardia Nacional, de policía, en lo que está convertido la Guardia Nacional por militares, pues únicamente esta reforma busca precisamente que un militar de alto rango asuma la operatividad o el mando de la Guardia Nacional, que en manos de civiles, como fue diseñada, pues no ha dado resultados también, y eso también, valga la redundancia, tenemos que decirlo. Así que esa reforma es muy importante, muchísimo, muy importante. No sé, hasta ahorita, por ejemplo, la Guardia Nacional, el presidente de la República, la conformación de la siguiente legislatura federal, no alcanza la mayoría calificada, que son 2/3 partes de los diputados, para poder aprobar reformas constitucionales. Lo que sí es cierto también, y hay que decirlo, es que 18 congresos locales son de mayoría morenista, que fácilmente pueden aprobar cualquier reforma que se lleve a cabo en el Congreso Federal. Recuerde usted que las reformas constitucionales tienen que pasar por los congresos locales. Pero bueno, es un tema que está en la palestra, el tema de la Guardia Nacional, reformas constitucionales, la reforma en materia electoral, ya le platicaré un momentito más, que tiene que ver también con la eliminación de 200 diputados plurinominales. Y tenemos también el tema de la reforma eléctrica, que usted lo debe de saber, no ha prosperado esta iniciativa o estas iniciativas que ha enviado el presidente, que no han prosperado porque se han ido al amparo los interesados, en este caso empresas nacionales y extranjeras, que han detenido la entrada en vigor de estas leyes, de esta ley de materia energética, que limita la participación de las empresas extranjeras en la generación de energía eléctrica, y que busca desde luego otorgarle, como en tiempos pasados, el monopolio a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos. Bueno, pero el tema central, que tiene que ver con lo de la clase mediera, la clase media, que se les fue encima el presidente López Obrador, tachando a la clase media de aspiracionistas, egoístas, mezquinos, gente que si no tranza no avanza, gente egoísta, corrupta, gente que apoya gobiernos corruptos. Todas esas frases que usted conoce del presidente, tan de verdad, yo diría que hirientes, que lastiman a la sociedad, pues al final, en la pasada elección, toda vez que las ha venido diciendo de diferentes maneras, atacando a diferentes estratos sociales, llámese periodistas o sectores sociales, periodistas, investigadores, intelectuales, a quienes ha tachado de lo peor. Todo eso no sirvió en la pasada elección, porque al final de cuentas, pues Morena, el partido del presidente, hay que decirlo, alcanzó pues de 15 gubernaturas que estaban en juego, creo que 12 de ellas, si no mal recuerdo, las ganó Morena. Y con ello, 18 gubernaturas están en poder de Morena hoy en día. Y también tienen lo suficiente en los congresos locales de mayoría morenista para poder aprobar cualquier reforma.
todas las descalificaciones que el presidente ha hecho a cualquier sector social, simple y sencillamente no hizo reflexionar a un cierto sector de la gente, los más desprotegidos, los más pobres, que fueron la base para poder articular el presidente de la República una serie de improperios contra aquellos que no votaron por una transformación que hasta el día de hoy, al menos nosotros, no la vemos por ningún lado. Esa es nuestra realidad, lo que vemos. Habrá otros que pensarán distinto a nosotros, desde luego, y es respetable, ¿no? Al final de cuentas. Pero la serie de improperios que tampoco podríamos permitir que se hace desde un poder absoluto, sin que podamos defendernos, si no es a través de las redes sociales, porque incluso hasta los medios de comunicación, aquellos que tienen una concesión de señal que le pertenece al gobierno, al Estado, pues también se ven limitados en ciertas cuestiones. Las redes sociales, benditas redes sociales, que nos permiten en determinado momento poder expresar lo que estamos viviendo y sintiendo en nuestro país. Bueno, la clase media es de aspiracionistas sin escrúpulos morales, nos dijo, o le dijo el presidente a la clase media, o todos aquellos que de una u otra forma tenemos deseo siempre de salir adelante ante cualquier situación. Aquellos que deseamos superarnos, aquellos que deseamos legítimamente vivir mejor, aquellos que aspiramos a tener una mejor calidad de vida. Para el presidente de la República es no tener calidad moral. Usted tendrá su propia idea. Sus declaraciones, las declaraciones del presidente, se dan bajo el contexto en donde el pasado fin de semana, usted lo recordará, decenas de ciudadanos postearon en redes sociales su inconformidad con las expresiones del presidente sobre la clase media y expusieron sus historias de superación personal y profesional para argumentar que este sector social tiene derecho a cumplir sus metas. En respuesta, el presidente llamó a la clase media como una clase de aspiracionistas sin escrúpulos morales. De ese tamaño es la ofensa para el pueblo mexicano, compuesta también por un tanto por ciento de una clase media que busca siempre superarse. Así que aquellos que no piensen como el presidente, simple y sencillamente son gente sin calidad moral. Los que lo apoyan, usted lo sabe, son aquellos que reciben programas sociales. Programas sociales que, por cierto, no fueron inventados por el actual presidente, déjeme decirle. Antes se llamaba Solidaridad, antes se llamaba Prospera, en fin, ha tenido varios nombres. Que en este gobierno, porque también hay que decirlo, ya se convirtió apoyado, desde luego, una reforma para que los programas sociales fueran constitucionales, para que nadie los pueda eliminar, a menos que haya otra reforma. Pero eso no va a suceder porque todos los partidos políticos apoyaron esta situación de que los programas sociales fueran constitucionales. Así que en ese aspecto yo creo que, por cierto, los programas sociales en esta pasada campaña fueron utilizados como para decir que si votaban por otro partido político, los más pobres, la gente pues que realmente lo necesitan, como nuestros adultos mayores, con quienes pues la verdad estamos de acuerdo que reciban un apoyo, aquellos que realmente no tienen alguna apoyo gubernamental, alguna pensión, alguna jubilación, porque el tema también hay que decirlo, es que muchos que son jubilados petroleros, pensionados de alguna institución, también pueden recibir el programa social de bienestar, ¿no? Que son estos apoyos económicos que les dan bimestralmente, que existían con Peña Nieto, que existieron con Calderón, que existieron con Fox, que existieron con Zedillo, que existieron o iniciaron con Carlos Salinas de Gortari. Así que esto siempre ha existido, pero que fue desafortunadamente utilizado
por Morena en la pasada elección, como fue utilizado también lo de la vacuna del COVID-19, diciendo que ellos estaban proporcionando la vacuna del COVID-19, que era un logro del gobierno de la Cuarta Transformación, cuando la realidad es que la vacunación es una obligación que tiene el gobierno, en el caso del COVID-19, como por ejemplo de la influenza, de poder llevar a cabo la vacunación a todos aquellos que pues, están en riesgo. Todos estamos en riesgo de adquirir esta enfermedad. Así que realmente esto ha hecho que los ciudadanos se pregunten una vez más si el presidente que tenemos sigue en campaña, sigue vociferando como si estuviera arriba de un templete, pero que hoy desafortunadamente lo hace desde el púlpito de Palacio Nacional, agrediendo a los ciudadanos como si estuviera trepado en una tarima donde hacía sus mítines políticos en contra de los malos gobiernos, que ayer él mismo los calificó de malos gobiernos, gobiernos que utilizaban los programas sociales también, porque hay que decirlo, también se hacía, pero que hoy descaradamente con López Obrador pues es algo ya normal, digámosle así, ¿no? Pero antes, aunque sea algo, se disimulaba, usted lo recordará, pero ya este gobierno prácticamente ha perdido todo pudor. El caso es que el presidente de la República le echó duro a la clase media, se fue contra la clase media, y bueno, sí, dice el presidente, hay un sector de la clase media que siempre ha sido así, muy individualista, que le da la espalda al prójimo, aspiracionista, que lo que quiere es ser como los de arriba y encaramarse lo más que se pueda, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Son partidarios del que no tranza, no avanza. Es increíble cómo apoyan a gobiernos corruptos, dijo el presidente de la República. Lo dijo hace unos días. Yo la verdad pienso que usted y yo tenemos el derecho de, legítimamente, de estudiar, de prepararnos, de salir adelante. Eso no es ningún delito, pero para el presidente sí. Aquellos que viven bien, aquellos que luchan por vivir bien, para el presidente pues prácticamente es una ofensa. Y fíjese lo que son las cosas, porque el presidente se reunió posteriormente con empresarios a quienes les prometió que no habrá más impuestos. Los empresarios, muchos de ellos que son de clase media, que generan empleos. Y bueno, el presidente dijo ante los miembros del Consejo Mexicano de Negocios que no habrá más impuestos derivado de la reforma fiscal que se avecina, y adelantó que el tercer paquete de inversiones en infraestructura será anunciado pronto en Palacio Nacional. Así que bueno, fue una conversación positiva, una conversación franca, dijo el presidente del sector del organismo privado, y pues bueno, les dijo que no se preocuparan, que siguieran invirtiendo, que porque no va a haber impuestos. Eso ya lo veremos, ¿verdad? Desde luego, porque como este presidente, como los anteriores, prometen una cosa y hacen otra. Así que yo no creo absolutamente nada, y es el doble discurso del presidente, ¿no? De por un lado atacar a la clase media y por otro lado reunirse con aquellos que tienen la posibilidad. Porque mire, cuando hablamos de multimillonarios o de millonarios, yo creo que hablamos de unas 30, 40 familias en este país, ¿no? Grandes empresarios, incluso que son mexicanos, pero que invierten en otros países, como Carlos Slim, por ejemplo, ¿no? Es el claro referente cuando se habla de esa clase de millonarios que está entre los más ricos del mundo. Pero de ahí en fuera, amigos cibernautas, usted sabe que la clase media es aquel que genera, por ejemplo, 10, 20 o 30 empleos, 5 empleos, pequeñas y medianas empresas que dan empleo y que son las que generan entre un 70 y un 80% de los empleos en nuestro país, fíjese. No es una clase, digamos, multimillonaria, es una clase media, es una clase que vive más o menos bien, o que vive bien, porque luchan, porque generan riqueza. Y yo creo que eso es de reconocer que también la gente invierte en nuestro país, ¿no? En fin, así que es el doble discurso del presidente que se
acerca también a los empresarios, y bueno, son muchas cosas, la verdad, que suceden en este país, donde el presidente se ha dado a la tarea de combatir no solamente a los empresarios con los que ha llevado muy mala relación, pero que a los empresarios al final de cuentas también pues les da por acercarse al presidente, porque el presidente de una u otra forma los aprieta en cuanto a los impuestos, que por ahí ya salió también que va a haber un apretón para aquellos que no han pagado los impuestos conforme a la ley. El presidente se ensaña con nosotros, que no podemos defendernos, digamos así. Digo, quienes tenemos la oportunidad de hablar a través de los medios, lo hacemos, pero hay gente que no se puede defender. Contra eso se va el presidente. Hay mucha gente que es clase media, en Coatzacoalcos, en otro país, en otros estados, en otros municipios, pero que no se puede defender, no habla, no dice nada. Pero quienes podemos hacerlo a través de los medios de comunicación, aprovechando las redes sociales, además de que nos gusta platicar con la gente, llevamos ya varios años haciendo este tipo de programas, pues nos defendemos de una u otra forma, pero hay gente que no lo hace. Y con ellos se enseña el presidente, pero es dócil, muy dócil con los empresarios, ¿no? Siempre llega muy por la bajita la mano, como se dice por ahí, con ellos no dice nada ya de frente, al contrario los invita a invertir y asegurarles que no habrá impuestos, ¿no? Bueno, el caso de este presidente es algo de verdad especial, como lo estamos viviendo. Son muchas cosas, muchos temas que hay que analizar a profundidad. Otro tema muy importante que no debemos pasar de alto es el tema de una investigación que acaba de salir a la luz pública, que tiene que ver con Manuel Bartlett. Manuel Bartlett, que es el director de la Comisión Federal de Electricidad, usted debe de saberlo. Este señor que allá por 1988 era secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid Hurtado, al que se le cayó el sistema cuando Cuauhtémoc Cárdenas compitió para la presidencia de la República, y que al fin... es que usted recordará que el Registro Federal de Electores lo manejaba la Secretaría de Gobernación, y Manuel Bartlett era el titular de Gobernación, y el Registro Federal de Electores estaba bajo la dirección de este señor que hoy es director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien se le cayó el sistema, y cuando se reactivó resulta que los votos daban como ganador a Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué personaje tan más corrupto es el que trabaja a un lado del presidente de la República? Es el claro ejemplo de la falsedad de Andrés Manuel López Obrador de realmente depurar la vida pública de los personajes que ayer se enriquecieron a costa de nuestro dinero, del dinero de los mexicanos, de nuestros impuestos. Y ahí lo tiene a un lado. Ahora es director de la Comisión Federal de Electricidad. Pues bueno, resulta que Manuel Bartlett pues está siendo investigado, y se habla sobre una posible aprehensión que podría enfrentar por acusaciones de asesinato a un agente de la DEA. Le platico el tema. Y sobre este tema, el presidente López Obrador dijo que era evidente que había una campaña de descrédito mediático en su contra por ser el encargado de la industria eléctrica. Yo no sé cómo lo está usted viendo. Lo que sí le quiero decir yo, que este señor, y se habla de Enrique Quique Camarena, cuando allá por 1984-85, este caso sonado del agente de la DEA de Estados Unidos, por el que fue detenido Miguel Ángel Félix Gallardo, Caro Quintero, Ernesto Fonseca, Neto Fonseca, y que mantienen en la cárcel, creo que a Miguel Ángel Félix Gallardo, que fue extraditado, si no mal recuerdo. Caro Quintero salió hace como 5 o 6 años en libertad, y hoy pues se habla de que sigue como jefe del cártel, de uno de los cárteles allá de Sinaloa.
porque ahí fue donde se inició toda la etapa de los cárteles de la droga, y Ernesto Neto Carrillo, que si no mal recuerdo, parece ser que le dieron prisión domiciliaria, porque es una persona ya muy grande, tiene padecimientos, está enfermo. Pero Manuel Bartlett en aquel momento era el titular de la Dirección Federal de Seguridad, y además Miguel Ángel Félix Gallardo. Y cuando la Procuraduría, o sea, en aquella etapa la Procuraduría, pues estaba bajo las órdenes del titular de Gobernación. Bueno, Miguel Ángel Félix Gallardo y otros grandes capos de aquellos años, pues se acreditaban como agentes de la Procuraduría General de la República, usted lo recordará. Y bueno, dice el presidente, independientemente de la responsabilidad o no que pueda tener Manuel Bartlett, lo que es evidente, público y notorio es que se trata de campañas de descrédito de la revista Proceso. Porque la revista Proceso es la que está investigando este caso. Y de la mayoría de los medios, porque Manuel Bartlett es el encargado de la industria eléctrica y está enfrentando a grupos de intereses creados. Es lo que dijo el presidente para defender a Manuel Bartlett, un funcionario que está totalmente desacreditado y que incluso de viajar a los Estados Unidos podría ser detenido. De ese tamaño, la investigación que hace la revista Proceso y que está en curso en los Estados Unidos, no estamos inventando nada. Así que su estrella o digamos que su emblema de la corrupción de Andrés Manuel López Obrador, francamente, choca, se estrella contra Manuel Bartlett, un sujeto que pues está enlodado hasta el cuello de tanta corrupción y de tantos casos del pasado más oscuro que usted se puede imaginar en nuestro país. Usted recordará la Dirección Federal de Seguridad Pública, aquella cuando el caso de Manuel Buendía, aquel periodista de Baja California, Manuel Buendía, si no mal recuerdo, Telles Girón, que incluso se habló de que habían sido agentes de la Dirección Federal de Seguridad. Usted lo recordará. Digo, honestamente, hay mucho lodo, muchísimo lodo, que carga en la espalda Manuel Bartlett Díaz. Es el fracaso total del combate a la corrupción de Andrés Manuel López Obrador. Hay que decirlo con todas sus letras. Está siendo investigado por el gobierno de los Estados Unidos. Salió ahí en este tema Manuel Bartlett Díaz, que una publicación que acaba de sacar la revista Proceso sobre la investigación que se le sigue a este señor Manuel Bartlett Díaz, que por cierto su hijo es uno de los grandes contratistas, ¿no?, de la 4T, uno de los grandes ganones de las licitaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Sedena y de otras instituciones donde licita y gana contratos millonarios. Bueno, ¿cuál tráfico de influencia puede darse en este gobierno que resultó incluso peor que los anteriores, ¿no? Lamentable lo que estamos viendo en este país con Andrés Manuel López Obrador. Y ahí está el otro caso que yo le decía hace un momentito, lo de la eliminación de los diputados plurinominales, una reforma que tiene que ver también con esto, porque sí es cierto, hay una institución que le cuesta muy cara al país, con una gran cantidad de partidos políticos que se llevan una gran cantidad de dinero, ¿no? Y que en cada elección surgen para darles enorme cantidad de dinero a estos partidos políticos. Redes sociales progresistas, Fuerza por México y Partido Encuentro Solidario fueron de los 3 partidos a nivel nacional creados hace poco para competir y aliados
del presidente de la República, que no alcanzaron el 3%. Van a desaparecer. Pero por lo pronto le entregaron más de 200, 300 millones de pesos, nada más en esta elección. Pero el otro tema muy importante tiene que ver con lo de los plurinominales. Esto de la eliminación, porque son 200 plurinominales, usted lo debe de saber, 300 diputados de mayoría relativa, 300 distritos que hay en nuestro país, pero hay 200 diputados plurinominales que llegan por la cantidad de votos que tengan los partidos políticos, ¿no? Pero este tema de la eliminación de los 200 plurinominales lo trajo también Enrique Peña Nieto y no lo consiguió. ¿Qué tan importantes son para la vida democrática legislativa estos diputados plurinominales? Bueno, los diputados plurinominales juegan un papel muy, muy importante porque tienen que ver con la enorme cantidad de votos que obtengan los partidos políticos, ¿no? Eliminarlos también puede acarrear otras consecuencias. Ahí le recomiendo, si usted puede, la columna de Enrique Quintana ahí en El Financiero. Él habla de que en un esquema sin plurinominales, el bloque de la Cuarta Transformación podría tener una sobrerepresentación de alrededor de 20 puntos porcentuales en la Cámara Baja, o sea, en el Congreso de San Lázaro, Congreso de la Unión, Cámara Baja, diputados federales, Cámara Alta, senadores, ¿no? Vamos a suponer, dice Enrique Quintana, de verdad que un análisis muy importante, ojalá tenga usted la oportunidad de leerlo. Vamos a suponer que por un momento ya se hubiera efectuado la reforma constitucional propuesta por el presidente de la República y se hubieran eliminado los diputados plurinominales. Con los resultados del 6 de junio, que fue abrumadora a favor de Morena, porque también hay que decirlo, no podemos dejar de lado lo que es una realidad. Y además que en otros estados se habla de la intervención del crimen organizado, de la delincuencia organizada, como en Sonora, como en Sinaloa, donde realmente pues se habla incluso hasta de secuestro, se habla de privación de la libertad de candidatos, de asesinatos, homicidios. Usted lo vio, usted lo vivió y lo escuchó y lo leyó a través de los diferentes medios de comunicación, por las redes sociales, todo lo que estaba sucediendo. Mire usted, con los resultados del 6 de junio y con una Cámara de 300 integrantes, Morena y sus aliados habrían obtenido 186 curules que representarían 62% del total. Necesitarían los votos de 13 legisladores más para conseguir la mayoría calificada. Mayoría calificada, 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Lo singular es que esta representación la habrían obtenido con apenas poco más del 42% de los votos. Sería mucho más sencillo con una votación así, para Morena sería mucho más sencillo obtener una mayoría calificada. Así, y con eso podrían llevar a cabo cualquier reforma constitucional. De ahí la importancia de los plurinominales, porque hacen el contrapeso y dividen hacia otros lados la cantidad de diputados o de las curules que se vayan a repartir. Así como están las cosas, Morena con 13 diputados más, simple y sencillamente obtendría la mayoría calificada, porque la votación le daba para conseguir 186 diputados, más 13 más. Imagínese usted. Sería muy sencillo, ¿verdad? La mayoría simple ya la tienen, la mayoría calificada, 13 diputados más y listo. Y así como está el día de hoy, es mucho más complicado, porque no le va a ser tan sencillo conseguir la mayoría calificada. Ese es el tema, las trampas de los plurinominales, y que si en un inicio no fueron precisamente para eso, sino que se trataba de darle una representación a aquellos partidos que no alcanzaban una curul, pues ahora los diputados plurinominales tienen una enorme importancia
y que es cierto, son demasiados y nos cuesta mucho, pero que en términos generales, a como se está viendo, pareciera ser que son necesarios para la vida democrática de nuestro país. Eliminarlos, ya lo intentó Enrique Peña Nieto, ahora López Obrador también pretende hacerlo. ¿Qué resultado puede traer para la vida pública? Sin duda será algo muy, muy complicado de hacer, pero no se descarta que lo pueda conseguir. Favorecería desde luego al partido Morena. Esa es la realidad de lo que estamos viviendo el día de hoy en este país, en la Cámara de Diputados, ¿no? Y ya que hablamos del tema, el tema político, usted sabe que el presidente López Obrador tiene a sus favoritos, ¿no? Uno de sus favoritos se llama Marcelo Ebrard, el carnal, su carnal, ¿no? Pero que desafortunadamente, el canciller, el actual canciller de nuestro país, pero que desafortunadamente con lo que acaba de suceder con la línea 12 del metro, pues prácticamente como que lo descarrila. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum son los dos prospectos que tiene el presidente de la República para la próxima presidencia. Sin embargo, con lo que acaba de suceder, con la tragedia de la línea 12 del metro, donde murieron 26 personas, parece ser que descarrila a alguno de los dos. Deficiencias en la construcción provocaron accidente en la línea 12, dice el peritaje preliminar. De acuerdo con un peritaje preliminar presentado por la empresa DNB, hay fallas en la construcción en soldaduras y pernos. Esto, desde luego que le va a afectar a Marcelo Ebrard, pero no hay que olvidar tampoco que faltan todavía 2 años y medio, 3 años y medio, para que se pueda empezar a hablar de la sucesión presidencial. Y a esas alturas seguramente, usted tendrá la mejor opinión, a esas alturas seguramente Marcelo Ebrard habrá salido de la Cancillería para ubicarse en un mejor lugar en donde pueda tener posibilidades, más de las que tiene el día de hoy, de ser el sucesor de Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién le garantiza a López Obrador la continuidad de su proyecto? Yo lo señalo entre comillas, de su proyecto transformador, pues se llama Marcelo Ebrard, como sucedió cuando fue jefe de gobierno. ¿Quién le garantizó cuidarle las espaldas y todo lo que había sucedido al interior de la jefatura de gobierno? Marcelo Ebrard. ¿Quién le garantiza al presidente López Obrador todo el proyecto que tiene en marcha? Un proyecto que tienen en marcha, pero que hasta hoy no hemos visto buenos resultados también, o sea, no lo hemos visto. Pues se llama Marcelo Ebrard. Es Marcelo Ebrard. Así que, pues usted tendrá la mejor decisión o su mejor opinión, pero salvo lo que usted diga, este colapso de la línea 12 o del tramo de la línea 12 del metro, que hoy ha salido ya un dictamen y que se debió a una falla estructural asociada a varias deficiencias en el proceso constructivo. Hay que recordar que Marcelo Ebrard es el que lo puso en marcha. Se habla de que las prisas fueron las que originaron una serie de fallas. De acuerdo con este dictamen de la investigación, son varias deficiencias en el proceso constructivo. O sea, le dio velocidad, ya termínenlo porque lo quiero inaugurar. Ya casi era el último año de su jefatura de gobierno. Después llegó Miguel Ángel Mancera, quien por cierto ha estado muy institucional, diciendo que cuando se presente ya la oportunidad de declarar, y si es que lo llaman a declarar, pues él dará su versión de lo que sucedió. Por lo pronto él dice que durante el tiempo que estuvo le dio mantenimiento a la línea 12 del metro. Pero bueno, el caso es que la muerte, la tragedia, alcanza a Marcelo Ebrard. ¿Qué tanto se logrará sostener para llegar a la presidencia de la República? Yo creo que lo estaremos viendo quizás el próximo año, cuando el presidente de la República decida hacer algún enroque en su gabinete, en donde Marcelo Ebrard seguramente ocupará una de las mejores posiciones
para estar en línea de lo que viene en la sucesión presidencial. Es lo que vemos, es lo que estamos observando, y sin duda Marcelo Ebrard es uno de los más favorecidos por Andrés Manuel López Obrador. Así que vamos a ver cómo pinta todo esto, ¿no? Así están las cosas. Oiga, aquí en Coatzacoalcos, que también hubo elección, como en todo el estado de Veracruz, para presidentes municipales, usted sabe que hubo muchas cosas irregulares. Se habla de muchas, digamos, compra de votos, acarreo de votos, de personas, relleno de urnas, boletas que llegaban ya llenadas, en fin, hubo varias cuestiones ahí que hacen pensar que a lo mejor hubo también fraude electoral. Mire usted, en Coatzacoalcos, Veracruz, donde ganó Amado Cruz Malpica la presidencia municipal, pues la alianza compuesta por PAN, PRI, PRD, pues no se ha quedado callada. Digo, para que usted lo sepa, si no lo sabe se lo decimos. Ayer hubo una rueda de prensa donde Carlos Vasconcelos, el candidato de la alianza PRI-PAN-PRD, y su equipo legal van a impugnar la elección. Una elección que desde luego pues puede terminar en una anulación si se demuestra la enorme cantidad de irregularidades que se llevaron a cabo o que se cometieron. Es algo complicado, sin duda, pero lo que vimos también nos habla de que el partido Morena sabe utilizar la fuerza del Estado. El partido Morena es un partido que sabe manejar el fraude electoral, es un partido que sabe manejar las cifras. Digo, cuando tienes todo a tu favor, no hacerlo pues es de tontos. No debería de ser, desde luego, ¿verdad? Porque yo creo que lo que queremos es fortalecer nuestra democracia. No debería de ser, desde luego, pero sucede. Y entonces lo que estamos viendo es que fue una elección de Estado, al menos en varios municipios de aquí del sur de Veracruz, como Minatitlán, como Coatzacoalcos, donde se amenazó a la gente, donde se les dijo que les iban a quitar los programas sociales, donde se les pagó, y está documentado, hay muchas cosas que están documentadas, también de que muchas casillas no se abrieron a tiempo, que no aceptaron a los representantes de los partidos políticos, principalmente del PRI, del PAN y del PRD, son muchas cosas. Ayer hubo esta rueda de prensa donde se dijo que al impugnar la elección, pues se busca que se anule porque hubo muchas irregularidades. Vamos a ver qué tanto va a surtir efectos, pero a pesar de todo eso, Carlos Vasconcelos tuvo una enorme cantidad de votos, estamos hablando como de 30 y tantos mil votos, la mitad de lo que obtuvo Amado Cruz Malpica, desde luego, ¿no? Pero le va a permitir colocar cuando mucho unos 3 o 4 regidores, mayoría morenistas desde luego, pero sí podemos observar que al menos aquí en Coatzacoalcos hay muchas cosas que no salieron como se pensaba. La gente creo que no valoró muchas cosas. La gente, pues, aquella gente que realmente salió a votar, pues decidieron por darle la oportunidad nuevamente al partido que hoy está aquí en el poder, ¿no? Y el caso, en determinado momento, es que se le refrenda la confianza. Si hubo relleno de urnas, si hubo, fraude, pues ya serán las autoridades quienes lo acreditarán. Pero creo que aquí en Coatzacoalcos sí existieron muchas irregularidades, hay muchas cosas que no
que no están bien. Creo que Coatzacoalcos se merece pues un mejor rumbo, y parece ser que con lo que viene, pues ojalá nos equivoquemos. Va a ser muy difícil que le quiten la candidatura o que anulen la elección aquí en Coatzacoalcos. Tenemos que ser realistas también. Va a ser muy difícil, muy difícil. Yo lo veo complicado. Yo siempre pongo de ejemplo otras elecciones que ha habido cuando el PRI tenía absolutamente toda la mayoría, ¿no? Cuando tenía Cámara de Diputados, cuando tenía el Ejecutivo, cuando tenía diputados federales, locales, cuando tenía presidencias municipales, y ganaban así con escaso margen o ganaban de manera pues sucia. Pues la verdad es que no lograban quitarles el triunfo electoral. Yo veo muy difícil, digo, yo no sé, usted tendrá su propia pues observaciones, pero yo veo muy difícil que en Coatzacoalcos se le quite la alcaldía a Amado Cruz Malpica, pese a que es un hombre que no hizo absolutamente nada por Coatzacoalcos. Yo veo muy difícil eso, que le quiten la diputación de Tania Cruz Santos, pues ya ni se diga, no creo que suceda tampoco. Parece ser que está impugnada también, ¿no? Creo que la impugnó el Partido Encuentro Solidario. No creo que se la quiten, pero la presidencia municipal, la de Amado Cruz Malpica, pese a que es un hombre que realmente nunca se ha integrado al trabajo político a ras de tierra, pues tuvo la gran fortuna de que el pueblo sigue pues confiado en que Morena puede llevar a cabo una transformación que hasta el día de hoy no hemos visto, ¿no? A ver qué va a suceder. Sinceramente, yo no veo que vayan a cambiar las cosas. Yo veo que esto va a seguir igual, ¿no? Ojalá y nos equivoquemos. Oiga, saludos a Kevin Omar Ramos Zamudio. Lick, muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. A Kevin Omar Ramos Zamudio, nuestro amigo, exfiscal o fiscal, quién sabe, todavía no sé si sigue ahí en la fiscalía. Así que pues muchas gracias, Kevin, por escucharnos, por vernos. Gracias. A ver cuándo nos tomamos un cafecito. A nuestro amos Kevin Omar Ramos Zamudio. Saludos, licenciado, muchas gracias. Así están las cosas, no sabemos si no sabemos si se va a cambiar el curso de la elección que hace unos días se llevó a cabo. Así que pues muchas gracias, amigos, por habernos escuchado. Estamos iniciando a través del Facebook, nuestro perfil. Estamos iniciando nuestras transmisiones. Vamos a tratar de mejorarlas con el paso de los días. Normalmente lo hacemos a través de nuestro portal. Ahora lo vamos a hacer a través del Facebook. A través del Facebook vamos a tratar de hacerlo. Ir mejorando en ese aspecto. Ya lo hacemos desde hace muchos años a través del portal de noticias de NP Noticias. Hoy lo estamos haciendo, iniciando a través del Facebook. Muchísimas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por habernos sintonizado, gracias por darnos esa enorme oportunidad. Hoy es jueves, ya lo sabe usted, casi fin de semana, un fin de semana chiquito, como dicen por ahí. Me dio mucho gusto a ver qué más viene en el transcurso de la mañana. Espero que nos veamos en los siguientes días, en algunas otras transmisiones. Gracias por habernos escuchado, por habernos visto, y estaremos atentos a la siguiente emisión, a los comentarios, a lo que usted nos quiera hacer llegar aquí a este espacio. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Que tengan ustedes un excelente jueves. Hasta pronto.
Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.